la calidad de una muestra, ¿sí? Y otra cosa que tengo que saber, pues es el tiempo de duración de esa muestra. Hay muestras que se preparan y se las tiene que observar de manera inmediata. Si dejo una muestra mucho tiempo, pues la muestra ya no sirve, se distorsiona totalmente. Por lo tanto, yo tengo que saber si la muestra que voy a preparar va a tener un plazo corto o un plazo largo. O si quiero más tiempo de duración para la muestra, pues tendré que optar por otra técnica. Entonces, son detalles que yo tengo que saber antes de montar una muestra. Muestra viva o muerta, muestra entera o seccionada, muestra que requiera tinción o no, y el tiempo de duración de la muestra. De pronto, 4 condiciones que siempre las debo tomar en cuenta para preparar una muestra. Una vez que yo tengo estos detalles de mi muestra, también tengo que disponer del material necesario para el trabajo que voy a realizar. Por lo tanto, el primer elemento que debo tener, ¿cuál será? ¿Qué es lo primero que tengo que tener para observar una muestra? El Un microscopio. microscopio, por supuesto, un microscopio, ¿sí? Que tenga pues un aumento ideal para poder ver detalles de la observación. Entonces, una vez que yo tengo el microscopio, también debo tener el cuidado de revisar qué materiales voy a usar en esta preparación. A ver, si yo quiero preparar una muestra, levantando la mano por favor, ¿qué elementos tendré que usar? A ver, está ahí Mita, Medina. ¿Puedo comenzar? Mita, no te escucho. Eh, un cubreobjetos y un portaobjetos. Ya, porta y cubre objetos. ¿Qué dices, Medina? Iba a decir lo mismo, pero también podríamos, o sea, para poder observar de mejor manera el nuestra, podríamos usar, ¿cómo se llama? Un objeto de inmersión, líquido de inmersión. Ya, líquidos de inmersión, muy bien. ¿Qué O, dices, Santi? Sí, profe, lo mismo, y tal vez los objetivos también, para poder, o sea, para poder ver mejor. Los objetivos son parte del microscopio. Pero creo que se usa, hay de 3 tipos, ¿verdad, profe? Uno que es más, no sé, como más Claro, las seco. medidas. Ah, Ajá, sí. ya. ¿Qué dices, Daza? Profe, creo que dependiendo de la muestra, un tipo de tinta. Ya, está bien, colorantes. Sí, muy bien, dependiendo de la muestra que quiero obtener. Entonces, fíjense, tomando en cuenta lo que habíamos trabajado hace unos minutos, pues los materiales de pronto pueden ser los mismos, pero van a tener algunas variantes. Entonces, vámonos a ver cómo se prepara una muestra. Entonces, les voy a pedir que si gustan, pues puedan cerrar sus cámaras. Muy bien. Cuando vamos a montar una muestra, vamos a usar material común y de pronto pues algún material que haga la diferencia. Lo que siempre vamos a utilizar para montar una muestra es un portaobjetos. ¿Sí? Entonces tenemos los portaobjetos. No he puesto nombres
porque ya los tenemos que conocer de memoria. Entonces, aquí tengo 3 tipos de portaobjetos. Tengo un portaobjetos totalmente plano, sencillo, de uso común. Aquí tengo un portaobjetos que, si ustedes se fijan, en un extremo tiene una sección esmerilada. Va a estar cubierta por un papel especial que sirve para llevar notas, de pronto para registro de muestra. Cuando se sellan las muestras para ser guardadas, el registro se anota aquí. Y aquí tengo un tercer portaobjeto que va a tener en la parte central, ¿sí? En el primer caso, en la parte central, va a tener una cavidad, ¿sí? Que permite la retención de líquidos. Entonces, cuando vamos a usar o vamos a montar una muestra que requiera de hidratación, estos portaobjetos son ideales. ¿Por qué? Porque nos permiten la retención de líquidos. Entonces, por lo general, los portaobjetos pues van a medir entre 7 centímetros por 2 más o menos, 7 por 2 centímetros, y van a tener un espesor entre 1 y 1,5 milímetros, ¿sí? Son piezas de vidrio muy delgadas. Entonces, ¿para qué sirve el portaobjetos? Sirve para soportar una muestra. Entonces, todas las muestras a observar se soportan aquí. Por eso se dice que el portaobjeto es un instrumento de uso muy común y muy cotidiano en un laboratorio. Por ser un material de vidrio, el portaobjeto requiere de cuidado en su manipulación, ¿sí? Lo mismo que un cubreobjetos. Lo mismo, ¿sí? Entonces, el cubreobjeto también es una pieza de vidrio, va a tener dimensiones menores, va a ser cuadrada o cuadrado, pero va a tener una particularidad especial. El cubreobjeto es un material que va a ser mucho más delgado que el portaobjeto, mucho más delgado. ¿Qué significa? Que cuando yo no mido la fuerza de mis dedos al tomar un cubreobjeto, fácilmente lo puedo romper. Como es una lámina de vidrio muy delgadita, requiere de mucho cuidado en su manipulación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función del cubreobjeto? La primera función que cumple el cubreobjeto es mantener una muestra en su lugar, evitar que se deslice, evitar que se mueva, ¿sí? Y al mismo tiempo proteger de microorganismos que puedan contaminar la muestra. Entonces, una vez que se cubre la muestra con el cubreobjeto, pues esta muestra está segura. Y por otro lado, va a proteger a la muestra no solo de los agentes contaminantes del ambiente, sino también de los objetivos del microscopio. Porque cuando estamos observando una muestra y yo manipulo con mucha fuerza el tornillo macrométrico, fácilmente puedo golpear los objetivos sobre los cubreobjetos. O se rompe el lente del objetivo o se rompe el cubreobjetos que está protegiendo la muestra. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Profe, sí. Dime. Profe, ¿cuánto medía el portaobjetos? Entre 7 centímetros y 2 centímetros, 2,5 más o menos. 7 de largo por aproximadamente 2 centímetros.
o 2,5 en algún caso. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Otro material que vamos a usar mucho para preparar una muestra es una pinza de punta plana. Las pinzas de punta plana sirven principalmente para sujetar a los portas y a los cubre, ¿no? Entonces, cuando preparamos una muestra, vamos a evitar en lo posible el uso de las manos y nos vamos a ayudar esencialmente con estas pinzas. También tenemos a las pipetas. La pipeta es un instrumento de laboratorio que nos permite medir y dosificar cantidades, ¿no? Entonces, estas cantidades de líquidos, en muchos casos, tiene que ser exacta en la preparación de una muestra. Entonces, perfectamente esta pipeta nos ayuda en la dosificación, ¿sí? Entonces, cuando hacemos trabajo de microscopía y preparamos muestras, pues la pipeta es de gran utilidad, principalmente en la hidratación de la muestra, ¿no? Nos permite hidratar la muestra. Pero al mismo tiempo vamos a usar otros elementos que pueden participar directamente en la muestra o pues nos ayudan en la limpieza, ¿sí? Entonces tenemos por un lado estos instrumentos que son, por ejemplo, a ver, ¿por dónde empiezo? Por el alcohol. El alcohol, de pronto el papel absorbente, voy a utilizar frecuentemente en la limpieza después de obtener mi muestra. Entonces, una vez que yo he terminado mi práctica, voy a utilizar alcohol y voy a utilizar papel absorbente para limpiar objetivos del microscopio, para limpiar restos en la platina. Voy a utilizar para limpiar, por ejemplo, los mismos portaobjetos que pueden estar contaminados antes de guardarlos. Voy a usar hisopos para la preparación de muestras húmedas, ¿sí? Es un instrumento muy útil. Voy a usar agua destilada para la hidratación de las muestras. Voy a utilizar frecuentemente un mechero que me permite sellar una muestra. Y por supuesto, este instrumento metálico que es el escarpelo, que me permite realizar cortes, si es necesario, en la obtención de una muestra. Pero por ahí Lucas hablaba de esto. Lucas hablaba de los colorantes. O si quieren, de los tintes, ¿no? Entonces, en los procesos de tinción, vamos a usar colorantes y vamos a usar tinturas, que se mezclan con nuestra muestra para mostrar estructuras que de otro modo no podríamos ver al microscopio. O sea, si bien tenemos la ayuda del microscopio, hay estructuras que no se pueden ver si no las teñimos, ¿no? Entonces, dentro de estas tinturas, la más usada, la más versátil, es esta, el azul de metileno, que se usa para realizar varias tinciones. Y dependiendo de la muestra, pues podemos usar otros colorantes, como el Ugol, por ejemplo. ¿Sí? El Ugol y el azul de metileno, que vienen a ser, pues, los más útiles, si vale el término. Y nos vamos a ir a trabajar la primera técnica para obtener una muestra, ¿sí? Entonces, el montaje en seco es una técnica para obtener una muestra que resulta ser la más simple, la más sencilla y la más fácil.
¿Por qué se llama montaje en seco? Se llama montaje en seco porque no voy a requerir de algún elemento en especial para esta muestra. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se hace un montaje en seco. Lo primero que voy a hacer para un montaje en seco es preparar el material que voy a usar. Entonces, ¿cómo voy a preparar mi material? Voy a preparar mi material, pues, poniendo en el lugar que corresponde al microscopio. Ya sabemos cómo usar el microscopio, de dónde lo tengo que sujetar. Lo llevo hasta la mesa de trabajo, pues veo que todo está en orden y lo fijo. El microscopio lo debo fijar. ¿Por qué? Porque una vez que yo empiece a observar mi muestra, el microscopio ya no se puede mover. Porque el movimiento, pues de sobremanera, altera a la muestra. Ahora bien, entonces tengo el microscopio, voy a tomar mi portaobjeto, que es el elemento esencial, y me voy a asegurar de que esté completamente limpio. ¿Cómo me aseguro de que este portaobjeto está limpio? De la misma manera que me aseguro que los vidrios estén limpios después de limpiarlos. Entonces, cuando mamá nos dice limpien esos vidrios, limpiamos el vidrio. Pero ¿cómo nos damos cuenta que el vidrio está bien limpio? ¿Cómo están seguros de que han limpiado bien el vidrio, chicos? Con una luz, con un foco, una lámpara, no sé, algo que genere luz. Debe brillar. Algo que genere luz. Entonces, de tal manera, si estamos hablando de los vidrios de una habitación, por ejemplo, cuando hace mucho sol, hay mucho reflejo de luz, yo puedo ver si he limpiado bien o no, y cuando yo veo manchas digo, ay, qué vergüenza, no he limpiado bien ese vidrio, ¿verdad? Los rayos de luz nos permiten ver si el vidrio está limpio o no. Lo mismo va a ocurrir con un portaobjeto. Como estoy en un laboratorio, tengo fuente de luz artificial y lo voy a poner debajo. Y me voy a asegurar que este portaobjeto pues no tenga ninguna mancha. Ahora, es importante recordar que cuando yo saco un portaobjeto de la caja, del empaque, siempre lo debo limpiar con alcohol. Con alcohol y con papel absorbente. ¿Por qué lo debo limpiar? Porque el portaobjeto sale de la fábrica con un sello de silicona. Se baña con silicona al portaobjeto para que tenga fácil deslizamiento y no se golpee con los otros portaobjetos y se rompa. Entonces, cuando el portaobjeto es nuevito, yo lo debo limpiar con alcohol y una toalla absorbente para quitar esa placa de silicona. Sí, si el portaobjeto está siendo reutilizado, pues simplemente me aseguro de que esté limpio. Nada más. Entonces, una vez de que me aseguro que está limpio, de que no tiene manchas y que está completamente transparente, pues voy a proceder con la preparación de la muestra, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo descubro que el portaobjeto está contaminado de alguna manera? O de pronto ese portaobjeto pues tiene mis huellas dactilares. ¿Lo podré usar así o no? Lo limpio. No, profe. ¿Cómo limpias?
¿Cómo limpias el portaobjeto? Voy a cortar un poco la imagen, un rato la imagen. ¿Cómo limpiamos el portaobjeto? Con el alcohol y... ¿Y la toalla absorbente? Sí, eso. Ya. Cuando nosotros tenemos el portaobjeto, tenemos ya la muestra montada ahí y llevamos la muestra al microscopio y ahí nos damos cuenta de que el portaobjeto está contaminado o que tiene nuestras huellas dactilares. Lo que hacemos inmediatamente es desechar la muestra y lavar el portaobjetos, ¿sí? Con carácter de inmediato. Lo voy a llevar a la pileta y voy a usar detergente común. Y lo voy a lavar, ¿sí? Y voy a reemplazar esa muestra con otra. Entonces, la huella dactilar al microscopio es como una red de líneas negras que no dejan ver la muestra. Por eso, cuando preparamos una muestra, siempre debemos usar guantes. Debemos evitar el contacto directo de las manos con el portaobjeto. ¿Quién me quiere hablar? Yo, profe. ¿Daza? Sí. Profe, Dime. sí, quería preguntar, ¿qué pasa si el portaobjeto o el cubreobjeto tiene rayones? Lucas, apenas te escucho. ¿Puedes hablar más fuerte? ¿Qué pasa si el portaobjeto o el cubreobjeto tiene rayones? Ah, tienes rayones. Cuando un porta y un cubre tiene esos rayones a los que se refiere Lucas, es mejor desecharlos. Es mejor desecharlos. No pueden alterar no la muestra, sino pueden alterar la imagen de lo que yo quiero ver. Generalmente los portas y los cubres se rayan por el constante uso. Entonces, cuando presentan estos rayones, es mejor desecharlos. ¿Sí? Y usar otros. Bueno, pues. Muy bien. Entonces, el segundo paso para un montaje en seco. Ya tengo mi portaobjetos completamente limpio, completamente seco. Y ahora me aseguro de preparar la muestra. Yo debo revisar si esta muestra, si esto que yo quiero ver, tiene las condiciones necesarias para ser llevadas al microscopio. ¿Qué es en lo primero que me tengo que fijar? En el grosor. La muestra no tiene que ser gruesa. ¿Por qué? Porque cuando la muestra es muy gruesa, no se puede observar nada, porque los rayos luminosos no pasan fácilmente por esta muestra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conseguir que mi muestra sea translúcida, ¿sí? Sea translúcida. Lo más delgada posible. ¿Para qué? Para que los rayos de luz puedan pasar y se pueda ver esa estructura que yo deseo. Entonces, si la luz no puede atravesar, pues no puedo ver estructuras, ¿sí? No puedo ver estructuras. Denme un minuto, por favor. Se ha vuelto loca mi computadora. Ahora sí. Entonces les decía que esta mi muestra, pues tiene que ser una muestra muy delgada para permitir los rayos de luz.
¿sí? Cuando yo denoto que mi muestra es muy gruesa, pues hago esto. Voy a rebanar la muestra, voy a cortar una lámina lo más delgada que pueda, ¿sí? Para montar sobre el portaobjetos. Entonces, ¿por qué se llama montaje en seco? Porque una vez que yo obtengo la muestra, una vez que yo obtengo esta rebanada muy delgada, la voy a colocar directamente en el portaobjetos. Directamente. Entonces, he conseguido mi lámina lo más delgada que he podido, ¿sí? Y la voy a poner sobre el portaobjetos. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando una pinza. Yo no puedo manipular de manera directa la muestra, de ninguna manera. Entonces voy a tener puestos los guantes, voy a manipular con guantes y la muestra la voy a manejar con pinzas. Voy a extender lo más que pueda la muestra, ¿sí? E inmediatamente la voy a cubrir con el cubre objetos. Ahora, ¿para qué voy a cubrir la muestra? Para que esta lámina que he cortado no se mueva. ¿Sí? No se mueva. Corro el riesgo de que si no sello, si no cubro esa muestra, en el trayecto de la mesa al microscopio puedo hacer caer la muestra. Entonces, para que la muestra esté fija, para que la muestra esté segura, pues yo voy a usar el cubre objetos. Una vez que he colocado el cubre objetos, pues la muestra está lista para ser observada. Repito, ¿por qué se llama montaje en seco? Porque no se necesita ningún otro aditamento, ningún otro elemento. Solo lo que yo quiero ver y mi portaobjeto. Nada más. Ahora, tomando en cuenta estas características del montaje en seco, además de una hoja de árbol, ¿qué otras cosas podré observar? ¿Qué otras sustancias podré observar en esta técnica? ¿Sangre? No. Tal vez la cebolla, o sea, los tejidos de la cebolla. Ya, muy bien. Cabello. Un cabello, perfectamente. ¿Qué más? Tejido carnoso. ¿A qué te refieres con tejido carnoso? No. La carne entra en otra técnica. Ustedes, varones, voy a hablar con los varones un ratito ahora. Cuando eran niños, ¿alguna vez han jugado a los detectives? Nunca han jugado a los detectives. ¿Qué clase de infancia han tenido? Celular. Calidad era, profe, jugar eso. Blake. Ay, a mí me encantaba jugar Beyblade. Ya, pero nunca han jugado a los detectives. Nunca han jugado a los detectives con una lupa en la mano. Ay, de verdad, nunca han jugado así. Chicas tampoco. Ah, sí, profe, igual quemando cosas con la lupa. Creo que una vez hice un grupo, algo así. Sí, también hemos hecho travesuras de esa naturaleza.
¿sí? Entonces, fíjense que hay muchos elementos que se pueden tomar para este tipo de montaje, como por ejemplo, alguien ha dicho por ahí un cabello, han hablado de la catapila de la cebolla, que es esa tela delgadita, ¿verdad? Para observar células vegetales son ideales. Luego tenemos también los pétalos de las flores, que son geniales también para observar células vegetales porque son muy delgadas. Y pues algunos pétalos de flores ya no necesitan ni siquiera ser rebanados porque ya tienen pues el grosor necesario. Pero también tenemos, por ejemplo, las plumas, que también pueden ser ideales para este tipo de montaje. ¿Nunca han descuartizado a un insecto? ¿No? ¿Nunca lo han hecho? Tal vez a una hormiga. Sí, de pronto cuando somos niños, de pronto nos encontramos por ahí una araña muerta, por ejemplo, y como que, ay, esta es su pata, y vamos sacando, ¿no? Ah, una pata, dos patas, y vamos. Pero cuando tenemos cerca una lupa es más fácil, porque agarramos la lupa y al insecto, y vemos de pronto sus alas, vemos sus patas, ¿sí? Y descubrimos que las patas habían tenido vellosidades casi microscópicas con las que se sujetan de las superficies. Entonces, los insectos y cada una de sus partes también son ideales para este tipo de montaje, ¿no? Para llevarlas directamente al microscopio. Pero en este tipo de montaje nos estamos olvidando del elemento histórico en el campo de la biología en su observación. ¿Qué ha observado Robert Hooke para descubrir a la célula? El trozo de un corcho, creo. Corcho, después de tomar su vinito, no sabía qué hacer en su momento de ocio, y se le ocurre cortar el corcho. Y cortar cada vez láminas más delgadas. Y cada vez que cortaba una lámina, pues las llevaba al microscopio. Hasta que logra una lámina muy delgada y logra observar lo que hoy conocemos con el nombre de células, ¿no? Entonces, fíjense que Robert Hooke hace un montaje en seco directo, ¿no? De la mesa a su microscopio simple, a su microscopio empírico, y logra observar estas cavidades en forma de celdas a las que les da el nombre de células. ¿Verdad? Entonces, por eso se dice que esta técnica que se llama montaje en seco es la más simple y es la más sencillita. ¿De acuerdo? Vámonos a la segunda técnica. La segunda técnica va a tener un nombre muy particular porque se va a constituir en un proceso, digamos, opuesto al que hemos aprendido. ¿Sí? Entonces, vámonos a la segunda técnica que se llama montaje húmedo. ¿Por qué se llamará montaje húmedo? Porque interviene alguna sustancia líquida. Exactamente, porque aquí vamos a tener la presencia de algún elemento netamente líquido, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la preparación de esta muestra de la misma manera que la anterior. Nos aseguramos de que el portaobjeto esté completamente limpio, que no tenga manchas, para evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, lo primero que hacemos es agarrar el portaobjetos y colocar una gota de agua, ¿sí? Una gota de agua sobre el portaobjeto. Si este portaobjeto es plano, está perfecto. Si va a tener la cavidad, está perfecto también, pues
ahí se reúne la gota de agua sin miedo a que se derrame. Entonces voy a vertir la gota de agua para luego montar la muestra sobre esta gota de agua. Entonces ya tengo listo el portaobjeto para montar mi muestra. Lo segundo que hago es obtener la muestra. ¿Sí? Entonces, para aplicar esta técnica de montaje húmedo, yo tengo que pensar en elementos netamente orgánicos. Netamente orgánicos. Aquí puedo hablar, como en el caso del ejemplo, ¿qué estaremos sacando de la boca? Saliva. A ver, hay una idea. Saliva. ¿Otra idea? Restos de comida entre los dientes. Placa bacteriana. Placa bacteriana. En el El caso del sarro. dibujo, el sarro sí es la placa bacteriana. Entonces, en nuestro cotidiano hablar, sarro. Pero en realidad es la placa bacteriana. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo el porta con mi gota de agua lista para recibir el montaje, recibir la muestra. En este caso, voy a obtener una muestra netamente orgánica como es la placa bacteriana. Voy a agarrar un hisopo, que es un elemento de apoyo, y voy a raspar y voy a obtener la muestra. ¿Verdad? Entonces, en este caso, raspo la muestra de un material netamente orgánico, ¿sí? Y luego, ¿qué voy a hacer? Y luego lo voy a colocar sobre esta gota de agua. Entonces, obtengo la muestra y la llevo sobre la gota de agua. Una vez que coloco sobre la gota de agua, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, en este caso, un mondadiente, ¿sí? Y lo que voy a hacer es esparcir la muestra, ¿sí? La voy a expandir, de tal manera que voy a obtener una placa muy delgada de la muestra sobre el agua. Y eso no me tengo que olvidar, sobre el agua. ¿Sí? Una vez que he logrado esto, ¿sí? Una vez que he logrado esto, voy a cerrar la muestra colocando un cubre objetos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar el cubre con una pinza, apoyando primero un borde, logrando un ángulo de 45. Una vez que tengo fijo, lo apoyo. ¿Sí? Voy a evitar mover el cubre. Entonces, primero voy a apoyar un borde, voy a ir cerrando el ángulo y lo voy a soltar. Repito, voy a evitar friccionar la muestra. ¿Sí? Con el cubre objeto, esta muestra ya está fija. Ya está fija y está lista para ser llevada al microscopio. Ahora bien, la pregunta es, si en este tipo de montaje yo puedo usar elementos o materia netamente orgánica, además de la placa bacterial, ¿qué podré ver?
¿Qué otro tipo de sustancias puedo ver? Lágrimas, Lágrimas, El sudor, Sangre. sudor, Sangre. la sangre, Tati, necesita tinción. Por lo tanto, entra en otra técnica. El cerumen, profe. Sí, puede ser. la El ser orina, también. y También las puede ser heces fecales, profe. No, perdón. No, para heces fecales hablamos de otra técnica. Dentro de esta técnica de montaje húmedo podemos trabajar con la piel. O sea, podemos rebanar piel y podemos trabajar, ¿no? Entonces, la piel encaja en esta técnica. Pero Profe, como, una pregunta. dime, Si el portaobjetos es plano y, o sea, ponemos sustancia líquida, cuando colocamos el cubreobjeto, ¿no se esparce? sí, se disemina, se esparce, se va a formar una placa muy delgada, pero es precisamente lo que queremos lograr, Torres. ¿Por qué? Porque esa lámina de agua que se forma ahí también te sirve de lente. Entonces hace que la imagen sea mucho más clara. Entonces la presencia de agua, en este caso de montaje, pues es muy importante, ¿no? Por eso se llama montaje húmedo. Entonces ahí iba la pregunta. En este tipo de montaje yo puedo ver materia orgánica. En este mismo montaje yo puedo ver organismos unicelulares. Yo puedo observar, gracias a esta técnica, amebas, por ejemplo, y paramecios, que son organismos unicelulares que viven en aguas estancadas. Ahora, si yo quiero ver amebas y quiero ver paramecios, ¿en qué parte va a variar la técnica? ¿O en qué parte voy a usar otros instrumentos? Porque en el ejemplo que les he mostrado, en el caso de la placa bacteriana, usamos el hisopo para raspar, ¿verdad? La placa bacteriana en la boca. Pero si yo quiero ver paramecios, ¿dónde voy a encontrar mi muestra? ¿Dónde viven los paramecios y dónde viven las amebas? En el agua. En el agua. Entonces, ¿cómo tomo mi muestra? ¿Qué instrumento uso? Con una pipeta. Una pipeta. Voy a agarrar una pipeta, voy a tomar agua de mi muestra, ¿sí? Y la voy a poner sobre el porta objetos. Es decir, sobre esta gota de agua que ya la tengo, voy a poner una gota de agua que viene de la muestra. Y voy a sellar, ¿sí? Puedo poner una o dos gotas, pero voy a anexar esta muestra netamente líquida sobre el agua para lograr mi muestra. Y luego voy a proceder de la misma manera. Voy a cubrir con el cubre y voy a transportar esa muestra al microscopio para su observación. Ahora, la pregunta que yo esperaba que me hagan y que no me la han hecho. ¿Por qué es importante poner el agua antes de poner la muestra? Para, ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Por qué es importante poner el agua
en este tipo de montaje? Profe, tal vez porque al ser algo seco no sería la misma, el mismo resultado que con agua. Ya, puede ser. Yo les voy a hacer una pregunta, siempre pensando en nuestra niñez, ¿ya? ¿Alguna vez ustedes se han ocupado de sacar lombrices de la tierra? ¿Sí? Ya. Cuando ustedes sacan una lombriz de la tierra y la ponen en la mano, de pronto pues esta lombriz empieza a moverse, ¿verdad? A moverse mucho. Y pasa un periodo de tiempo y la lombriz, obvio, ya no se mueve, porque se muere. Sin humedad se muere. ¿Qué aspecto toma la lombriz cuando está así, completamente muerta, seca? Se enrolla. Se enrosca. No necesariamente. Cambia de color. Se encoge. Se encoge. Cambia de color, por supuesto. ¿Qué más? Se torna muy dura. Parece un palito. Entonces, si yo observo a simple vista una lombriz viva y una lombriz muerta, por supuesto que la imagen que voy a ver es completamente diferente. ¿Verdad? Lo mismo ocurre con el agua en este tipo de montaje. El agua lo que hace es mantener la humedad de la muestra. Evitar que esta muestra se seque. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo que tiene el agua, ¿sí? En este tipo de montaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a descansar unos 2 minutitos. Respiren, párense, estiren sus piernas.